corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos aquí en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, en Señalú. Nuevo jueves planteando un nuevo debate, en este caso la edad de imputabilidad. Un tema que se viene hablando desde principio de año y de hace muchos años porque sigue en discusión. Estuvo en el Congreso, luego se paró y este año se quiso volver a retomar el tema de, reformular la ley o generar la baja de la edad de imputabilidad. Se cortó eso, la excusa fue el tema de las elecciones y que no se mezclara con el año electoral porque muchas veces ha estado la edad de imputabilidad, la baja de la edad de imputabilidad, como un lema de campaña muchas veces. Eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy también. Argentina está muy lejos de tener hoy un régimen penal juvenil, ¿sí? Hay que discutirlo, hay que volver a ponerlo en agenda y también vamos a ver un poco el tema del tratamiento mediático. Podría meterse también este tema porque cuando se empieza a hablar de inseguridad automáticamente se empieza a hablar de los menores implicados en los delitos y se los apunta directamente a ellos. Todos estos temas, este tema específicamente vamos a estar abordando hoy aquí en Distintos Parecidos. Ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Y ahora voy a pasar a presentarles a los protagonistas del día de hoy de este debate. Voy a empezar por Noelia Barbeito, senadora provincial por el FID. Muchísimas gracias por estar acá. Cristina Patiño, estudiante de Comunicación Social y también militante. ¿Es así? Ya no tanto, bueno, está bien. Daniel Videla, estudiante de Sociología y militante de Izquierda al Frente. Florencia Moreno, comunicadora social, muchas gracias, Flor, por estar acá. Estudiante, perdón. Está bien. Osvaldo Quiroga, muchísimas gracias por estar aquí. Él es referente de la Asociación de Víctimas del Delito aquí en Mendoza. Muchas gracias, Osvaldo, por estar nuevamente aquí. Álvaro Martínez, abogado, también muchas gracias. Sol Salinas, estudiante de abogacía, y otro estudiante también de abogacía, Bianca Angeletti. Muchísimas gracias, chicas, por estar acá. Bien, vamos a empezar directamente con el debate, pero antes vamos a ir al informe que genera la producción para poner en contexto, sí, el tema. Vamos a repasar un poquito el tema del Proyecto Justicia 2020 en el informe y el panorama latinoamericano. ¿Cuáles son los otros países y cuáles son las edades que se tienen de imputabilidad en el resto de Latinoamérica? Vamos al informe y enseguida seguimos. En Distintos Parecidos, la baja de la edad de imputabilidad. A partir de que el gobierno diera a conocer su intención de enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de menores en enero de este año, se desató una serie de debates en diferentes ámbitos. Finalmente, desde el gobierno decidieron postergar el proyecto de ley para después de las elecciones de octubre, para que no se mezcle. Volvemos directamente al piso. Vamos a ir enseguida, esperemos, con el informe para poder tener estos datos que le decía, ¿no? El proyecto de Justicia 2020 que contempla el tema de la baja de la edad de imputabilidad y tener en cuenta cuáles son las otras edades que se manejan en el resto de Latinoamérica, porque muchas veces la discusión es, en otros países se bajó el tema de la inseguridad o la delincuencia porque se bajó la edad de imputabilidad. Eso vamos a discutir aquí también. Arranco con Noelia. ¿Sirve seguir hablando del tema de bajar o no la edad de imputabilidad cuando todavía no se tiene un régimen específico de penal juvenil? Yo creo que las recetas que vienen aplicando los diferentes gobiernos es fortalecer el poder punitivo del Estado. Se reabre siempre el debate del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y la realidad es que no ha bajado el delito, no ha disminuido ni la cantidad de homicidios ni el delito. Y en los otros países de Latinoamérica
según estudios que presentan diferentes sectores, ¿no? Pero mostraban la baja, que hay países que tienen hasta 12 años la edad de imputabilidad y los índices de inseguridad tampoco han bajado. Entonces, creo que hay que ir de fondo a la cuestión de qué es lo que origina, ¿no? Y siempre decimos nosotros que es el gran delito, ¿no? El que cobija, podríamos decir, al pequeño delito, y el gran delito, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, siempre está implicado poderes del Estado. Entonces, los mismos políticos que muchas veces son responsables de las políticas económicas que han llevado a la marginalidad a miles y a miles, por ejemplo, durante los años 90, de los cuales se sirven de mano de obra, esos grandes delincuentes son los que después miran y quieren bajarle la imputabilidad, pero es demagógico realmente para nosotros. Bien, traslado la pregunta a Osvaldo. ¿Hay que seguir hablando del tema de la edad de imputabilidad o ir más allá? Yo creo que se ha perdido mucho tiempo y eso es muy argento y es muy político. Vos decías, se suspenden por las elecciones y demás. ¿Viste? El gen político contamina absolutamente toda discusión que presuma de ser seria. Y el Estado argentino, a través de todos los gobiernos que han pasado, han demostrado su total ineficacia en todo. O sea, todo lo que pertenece al Estado en general es mediocre. Está en procesos ¿viste? Y nos pasamos así, culturalizamos una cuestión que tendría que ser rápido. ¿Esto sirve o no sirve? Yo no sé si esto de la baja de la imputabilidad va a afectar el fenómeno de la inseguridad. Sí, estoy absolutamente seguro de que todo este último tiempo han proliferado los derechos y se han mermado las obligaciones. Parece que todos son derechos. O sea, el que delinque está sujeto a un montón de derechos cuando el tipo faltó a la primera regla del pacto social, que es respetar la ley. Todos hablamos de los derechos humanos y nos olvidamos. ¿Dónde sale la Declaración de los Derechos Humanos? Sale de la Declaración de Derechos y Obligaciones del Ciudadano. Entonces, cualquier ciudadano que infringe o no cumple con la obligación básica, y bueno, tiene que ser imputado por el delito que le corresponde. Tenga la edad que tenga, y bueno, una cuestión. Yo siempre que hablo de delincuentes me refiero al delincuente violento. Porque si no mezclamos y empezamos, viste, como pasa a veces con la gente de izquierda, que te mezcla la delincuencia con la delincuencia con la pobreza, viste, ¿me entendés? Y no tiene nada que ver. Desde Carlos Marx probó que el delincuente violento no es pobre. Los grandes delincuentes no están en las cárceles. Que por eso, exacto, no tiene nada que ver. La pobreza con la delincuencia se toca, pero es una cuestión tangencial en algún segmento y es muy poco. Sí, se ha perdido mucho tiempo y creo que se va a perder mucho tiempo más culturalizando y siguiendo hablando siempre de lo mismo. Bien, traslado la pregunta a los chicos directamente, sí. Bueno, comparto en parte lo que ha dicho Noelia, raro, pero comparto en parte. Si bien es cierto que por ahí la baja de imputabilidad... ¿Pero qué es raro? Que compartas algo. ¿Que compartas algo con Noelia o con cualquiera? No, por los sectores políticos donde estamos parados. Está claro. Es por ahí raro. Pero es cierto que por ahí la baja de imputabilidad no va a solucionar ningún tipo de problema. No va a solucionar la inseguridad porque la imputación no soluciona. Inseguridad, lo que hace la imputación es hacer a alguien responsable de un delito. Si bien es cierto que no va a solucionar la inseguridad, creo que es una medida importante para hacer a alguien que comete un ilícito grave, gravísimo, como puede ser un homicidio, que sea responsable de su acto. No creo que estar criminalizando a nadie por hacerlo responsable de un acto que ha cometido, pero esto tiene que ir acompañado de políticas de fondo, que es lo que han faltado en muchos años. Políticas de fondo donde volvamos a revalorizar los valores, la familia, que hay que arrancar por ahí. Si nosotros contenemos bien a la familia, estos delitos de los menores no van a estar pasando, pero creo que sería bueno que este proyecto prospere, teniendo en cuenta que en Latinoamérica solo Argentina y Cuba tienen como edad 16 años. Bien. Bueno, yo particularmente no espero que el proyecto prospere, digamos. Se bajó la edad de imputabilidad en 1980 durante la dictadura de Videla. Teniendo en cuenta eso, podríamos empezar a decir que el Estado no se está haciendo responsable de los pibes. 6 de cada 10 pibes, según datos de la UCA, viven bajo la línea de pobreza. O sea, tenemos que empezar a hablar de soluciones profundas, en el sentido de que hay pibes que hoy por hoy pasan hambre. Hay mucha desocupación y lo que hace el macrismo cuando salen estas
estos datos de que muchos pibes viven bajo la línea de pobreza, ataca a la juventud en vez de mejorar los sistemas de la educación pública, realmente dar más presupuesto a la educación. Hoy acá en Mendoza el gobernador destina más presupuesto al Ministerio de Seguridad que a la educación y a la salud. En ese sentido es importantísimo pensar en una solución estructural al problema. Lo que pasa es que los argentinos seguimos cometiendo esos errores, de que discutimos una cosa y excluimos el resto y en realidad no damos una discusión integral. El dar una discusión de llevar a cabo un proyecto de ley de una bajada de imputabilidad no quiere decir de que esa ley tiene que llevar políticas de Estado que no hay, y las que han estipulado leyes como el sistema penal juvenil, tenemos instituciones que están totalmente vacías porque nunca se generó un contenido, porque están desbordadas, porque las problemáticas están desbordadas. Entonces digo, demos una discusión integral, y dar esa discusión integral requiere de que nos hagamos cargo de lo que hoy tenemos, que es, tenemos un montón de menores que están delinquiendo, que están en situación de judicialización. Entonces digo, nos tenemos que hacer cargo de eso, tenemos que generar dentro de ese proyecto de ley instituciones que puedan reinsertarlos a los chicos, pero reinsertarlos de verdad, que tengan su lugar de contención, donde le digan, mira, lo que hiciste está mal, obviamente que te condenaron, porque siempre si no terminamos pensando en ese menor, pero no pensamos en la familia que fue víctima de ese menor, como pasó Brian creo que era, que tenía 15 años, que mató a ese niño. O sea, no pensamos en esa familia. Entonces digo, hay que pensar en el todo. Ese chico evidentemente ha sido víctima de un sistema, y el sistema no es solamente el gobierno, el sistema somos todos, son las instituciones, es la sociedad, somos cada uno de nosotros. Entonces dejemos de pensar como que el gobierno es algo aislado, que nada nos compete a nosotros. O sea, el gobierno y el Estado somos todos. Entonces pensemos en una solución integral. Y la baja de imputabilidad no quiere decir de que estemos llevando a los chicos a un calabozo porque cometió un delito. La baja de imputabilidad es que el Estado necesita hacerse cargo de esos chicos que en algún momento, hace más de 25 años, se reformó una ley. Hay instituciones como es la INAF, como es la OAL, que se sigue diciendo el ESCOSE porque quiere decir de que no funcionó, porque no se le dice sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, han fracasado las leyes. Entonces, eso tiene que volver a discutirse, pero tiene que volver a discutirse en serio. No, una cosa no excluye a la otra. Yo me quiero quedar con eso del tema del Estado, fundamentalmente, que nos pensemos desde el Estado, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene que cumplir? Vamos a ir al informe para que veamos esos datos que también pueden aportar a la discusión aquí, y ya seguimos con la discusión que ya se armó acá. Vamos al informe. En distintos parecidos, la baja de la edad de imputabilidad. A partir de que el gobierno diera a conocer su intención de enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de menores en enero de este año, se desató una serie de debates en diferentes ámbitos. Finalmente, desde el gobierno decidieron postergar el proyecto de ley para después de las elecciones de octubre, para que no se mezcle con la campaña. Sí, dale. Aunque también se puede pensar que el proyecto se demoró porque el gobierno no contaba con los votos suficientes para aprobarlo. Bien, resulta que hay varios proyectos de ley y la cosa no se calmó, y para colmo también se mezcló con la campaña. ¿Cuáles son las claves del proyecto del gobierno? Primero, enmarcar el debate en una consulta / foro de debate abierto que se llama Justicia 2020, para que sean los ciudadanos los que le otorgan legitimidad al proyecto. Segundo, conformar una comisión de expertos para que asesore a los legisladores nacionales. Tercero, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Cuarto, establecer prisión solo para los delitos más graves, homicidios y femicidios, abuso sexual y robos con armas. ¿Cuál es la situación actual? Los menores de 16 son absolutamente inimputables y no punibles. Si se les imputa un delito, el expediente penal se cierra y se abre otro tutelar. De 16 a 18 años no cumplidos se someten a un proceso, pero la sentencia y la pena no se fijan hasta que cumplan los 18 años. Mientras tanto, el menor está bajo un tratamiento tutelar por un año como mínimo, al cabo del cual el juez decide si continúa o no. ¿Cuál es la situación en el resto de Latinoamérica con respecto a la edad de responsabilidad criminal? Argentina y Cuba son los únicos que la tienen a los 16, Venezuela, Chile y Colombia a los 14, Uruguay y Guatemala a los 13, Brasil, México, Ecuador a los 12
Y el país con la edad más baja de responsabilidad penal es Trinidad y Tobago a los 7 años. Preguntas: ¿bajará la delincuencia si se baja la edad de imputabilidad? ¿Cuántos menores son los verdaderos responsables de crímenes graves? ¿Los menores son conscientes de las consecuencias de sus actos? Bien, vimos el informe, ahí estaban los datos que queríamos tener también para la discusión. Flor, me pedías la palabra. Sí, bueno, para mí este debate que intentó instalar el gobierno inicialmente y que ahora tuvo que postergar por no tener los apoyos necesarios para poder instalarlo, es en términos futbolísticos un debate para la tribuna. Es para esos que claman mano dura sin ponerse a pensar un segundo en lo que significa meter a un chico de 14 años o de 15 años a la cárcel. En primer lugar, si no estamos sabiendo qué hacer con los adultos que tenemos presos y estamos viviendo situación de hacinamiento y de violencia, y la cárcel no está funcionando como un sistema de reinserción social, porque hasta los mismos presos te lo cuentan y te lo dicen, la cárcel hoy en día no funciona como un sistema de reinserción, al contrario. Entonces, vamos a ir a mandar a niños a un sistema o los vamos a incluir en un sistema penal que está sin funcionar. Por otra parte, hablar de los otros países de Latinoamérica, hablemos de Brasil, hablemos de Venezuela, por ejemplo, hablemos de Ecuador. El nivel de delincuencia y el nivel de violencia que hay en las cárceles de esos países es tremenda. En Brasil, sin ir más lejos, han habido gravísimos motines donde han muerto muchísimos presos en todo el país durante los últimos 50 años por lo menos. Entonces, me parece que esta es una discusión en la cual hay que reflexionar sobre qué significa realmente poner a ese chico dentro de un sistema penal, y también pensar, a pesar de lo que decía el señor recién, por qué ese chico está delinquiendo. Y además también hay una falacia que intentan instalar los medios de comunicación, y es que va a bajar la inseguridad por meter a un chico en la cárcel. La minoría de los crímenes que se cometen en la Argentina en este momento no la cometen los menores de edad. Los menores de edad no están generando hoy en día la inseguridad en la Argentina, no son el problema actualmente, ¿no? Entonces me parece que este es un debate exclusivamente para la tribuna, porque el gobierno no se pone a pensar, en primer lugar, por ejemplo, una ley para mitigar o disminuir el trabajo infantil, que incluso hasta la esposa del presidente tiene talleres clandestinos con niños trabajando en sus talleres. Entonces, ¿por qué no revertimos la discusión hacia cosas un poco más sanas y que tengan algún sentido? Sí. De todas La discusión es esta, que uno lamentablemente está muy acostumbrado y a lidiar con el tema de los políticos que tienen una labia que te los tenés que fumar a veces. Se pierde la seriedad de la discusión cuando en el medio de la discusión empezamos esto se transforma en expresiones de deseo, ¿no? Habría que, tendríamos que, esto debería que, y se empiezan a anunciar una serie de utopías. En el lenguaje vulgar sería de bolazos, ¿no? Porque seguimos hablando de resocialización, y la resocialización en este país no existe, y no existió nunca, y no va a existir en los próximos 40 años por lo menos. ¿Por qué? Se podría empezar a pensar Se podría empezar a pensar, pero en realidad tendremos que ir... Es un cambio de paradigma, en definitiva. Es una utopía, en todo caso. Claro, yo ¿sabe dónde se termina la utopía? Decir, bueno, este niñito que tiene 12 años, que acaba de cometer 4 o 5, que los hay, en el ESCOS y demás, 4 o 5 asaltos agravados, que agredió, que hirió y que mató. Vos agarrás y lo encerrás, niñito o no niñito, y lo encerrás. Algo que es indiscutible es que encerrado no agrede más a nadie. Ahora, si eso va a funcionar para bajar la delincuencia como fenómeno, yo no lo sé y vos tampoco. Pero es indiscutible que si más este, que agredieron a la sociedad de forma salvaje y violenta, más de una vez por lo menos, los encerrás a todos, tengan la plena seguridad que esto no jode más, ¿eh? Están colapsadas las eso, cárceles. Claro, si están eso, colapsadas no importa, las cárceles. pero escúchame. Están construyendo una cárcel que ya va a estar llena cuando la terminen de hacer. De acuerdo. Los gobiernos no Es pueden un horror. solucionar los problemas de hacinamiento de la gente honesta. Y los corruptos no están en la cárcel. Está bien, pero ese es otro tema. No es otro tema. Los grandes delincuentes no están en la cárcel. Quiero escuchar a Bianca, que no ha hablado. Estamos hablando de delincuencia, no de pobreza. Estás planteando que se está construyendo una cárcel que ya va a estar llena. Sí. Disculpame, eso no es por el macrismo, porque si hoy un pibe que tiene 15 años delinque, es porque por 12 años no ha tenido la contención que el Estado le tenía que dar. Entonces, no me parece echar la culpa a un gobierno de turno que está hace 1 año y medio, casi 2, por
12 años que el chico no ha tenido contención, porque no ha tenido educación, porque ha pasado hambre. Entonces no me parece culpar al gobierno de turno. Y si las cárceles están llenas, bueno, se estará empezando a poner un poquito de orden en la sociedad, ¿no? Que tendrían que estar los corruptos. Noelia, no te quepa duda. Los grandes delincuentes, los que fundieron el Banco Mendoza no están, los de narcotráfico no están. Lo decía Tato Bora en el 80 y pico. Solo en sectores populares. Nunca en este país un corrupto fue preso. Bien. Nunca, en toda la vida. Bueno, Bien, vamos a tener que ir al corte, pero obviamente que la discusión va a seguir. Vamos al corte y enseguida continuamos acá con la discusión en distintos parecidos acerca de la edad de imputabilidad. Está buenísimo que discutamos sobre esto, ver las distintas posturas y obviamente ver cómo se puede lograr una solución con respecto a esto. Lo decíamos al principio, Argentina no tiene un régimen penal juvenil, ¿sí?, establecido. Vamos al corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. En el bloque anterior se metía el tema de, bueno, el Estado. El momento en que ya un menor cometió un delito, ¿cuál es la función que tiene que cumplir el Estado? A partir de qué edad el Estado va a tener injerencia y también el Estado antes de que ese menor cometa un delito, ¿sí? Si hay antes medidas de prevención, medidas de contención, sobre todo de no vulneración de los derechos de los niños. Estaría bueno también empezar eso, lo largo ahora también para todos, pensar en los derechos de los niños antes, una vez cometido el delito y después también. Cristina, habías quedado con la palabra ahí en el bloque anterior. Sí, bueno, primero recién por ahí mencionabas el tema de que en un año y medio al macrismo no se le podía acusar de eso y nadie se está olvidando tampoco de lo que fueron los 12 años anteriores ni tampoco lo que fue el menemismo. Entonces, estamos hablando de que el Estado no interviene hace años y no se mete realmente a ver qué es lo que está pasando con los menores y en los barrios en general de la pobreza que se vive. Por ahí resulta muy cómodo quizás hablar acá de que hay que meter menores presos, cada uno desde su silla, sin tener conciencia de lo que está pasando en los barrios, de las vulnerabilidades que están sufriendo con este gobierno y con los anteriores, porque no es restarle tampoco la culpa a los otros gobiernos. Y también lo que se genera en la sociedad de estigmatizar a los pibes, porque ya si primero desde una cuestión física se los empieza a rechazar, incluso a no ofrecer o a no dar oportunidades laborales, incluso por la zona donde pueden vivir dentro de la ciudad. También hay un tema de que si vos lo metés al pibe preso a los 16 años y sale a los 18, también ya está, tiene una marca de por vida, no le estás dando una oportunidad. El pibe después de eso no le van a dar trabajo, porque la gente no le da trabajo, la gente que viene de salir de la cárcel. Entonces los estamos vulnerando por todos lados. O sea, el Estado no estuvo presente, los pibes pasan hambre, se les llueve en las casas cada vez que tenemos un clima, en particularmente Mendoza, que no estamos tan acostumbrados quizás a lo que son esas inclemencias climáticas, pero... ¿Y la respuesta para el otro lado cuál sería? Pero culpabilizarlos, para mí, la solución es que yo no voy al castigo. Entonces, por ahí, acá se apela el castigo. Sí, hay que castigar al pibe. No, o sea, vamos a contener a los pibes primero. Veamos qué pasa. No hay trabajo, hay hambre, hay una estigmatización terrible. En los que no... Primero me gustaría, por ahí, como terminar de cerrar la idea. No solamente eso, probablemente si hay un pibe que está robando a los 14 años es porque hay una persona que también lo mandó, ¿sí? Y a veces esas personas hacen ese abuso de autoridad porque muchas veces vienen incluso del mismo sistema de seguridad. Entonces, está el caso, por ejemplo, de Luciano Arruga, que lo terminan matando porque no quiso robar para la policía. Un estigma terrible de que los pibes, por vivir en un barrio, tienen que salir a robar porque los mandan los que son los poderosos. Y hoy en día estamos hablando de culparlos a ellos, como se decía recién, no se culpabiliza realmente a quienes tienen el poder, a quienes tienen el dinero, porque todos siguen libres, todos los corruptos y todas las personas que los mandan a delinquir. Han tenido apoyos corruptos ahora últimamente importantes. Y nos gobiernan corruptos del anterior y de este, así que imagínate. Está muy politizado, esto me parece que... Pero es que no hay que tenerle miedo a la palabra política, porque política es todo. Política es todo. No son ciertos. Mira, para empezar a combatir el delito hay que combatir el gran delito. Dos ejemplos quiero poner. El narcotráfico que el narcotráfico, que no van a decir que el narcotráfico no puede funcionar sin complicidad con el Estado. En Rosario le pagan más un pibe. El narcotráfico le pagan más un pibe, los narcotraficantes, que una fábrica metalúrgica. Y dos, por ejemplo, los que roban celulares, las empresas de celulares no quieren desactivar los celulares cuando los roban, porque si no, se quedan ellos sin el negocio. Sería muy fácil si las empresas desactivaran. Necesitan más usuarios. Que están mencionando, no es cierto que lo mencionaron ahí, que a todos los menores los quieran meter presos.
Un sistema de penal juvenil solamente va a meter presos a aquellos que cometen delitos gravísimos. Porque la justicia como es es el tan justa, homicidio. no es tan justa, claro. Evidentemente la justicia no es justa, no viene de ahora, sino de hace mucho tiempo. Sí, sí. La corrupción hay que perseguirla, no apoyarla, como en el Congreso Nacional del Frente Izquierda, no hay que apoyarla, No, hay que no perseguirla. apoyamos corruptos ni de Vean este la última gobierno ni votación, del anterior. vean la última votación en la No, Comisión por de favor. Debida. Y después no es cierto que a los menores quieran meterlos a todos presos, son los delitos muy graves. Y no coincido en lo que mencionaba Florencia, creo, que los menores no son un problema. Un menor que mata a una persona, preguntarle a los familiares si no es un problema. No dije que no son un problema. Dijiste que no era un problema para la inseguridad. Preguntarle a la familia de la persona que han matado si es o no un problema. Delitos de menores. Pero no es cierto que quieran meter a todos presos. Es algo mucho más profundo que hay que analizar de todos lados, pero hay que dar una solución ahora a los problemas que tenemos. Yo creo que lo que se ve con lo que quiere hacer por parte del macrismo y sectores, y de que también dentro del PJ y dentro del masismo, ¿cómo se llama? Han levantado la bandera de bajar la imputabilidad, es dar un primer paso para profundizar aún más la persecución a los jóvenes. Pero chicos, bueno, déjame terminar un segundo. Déjame. Hay que ocuparse. Ocuparse, esa es la forma. La forma de ocuparse de los menores, la forma de ocuparse de los menores es mejorar la educación pública, ver por qué hay tanta tasa de deserción, mejorar el empleo, porque muchos de los pibes. En vez de matar a los clubes sociales con Sí. impuestos, dejar que los clubes sociales. Tratar el tema del gatillo fácil, y la persecución institucional que se da. Acá Nicolás Barrera en 2014 fue asesinado a un balazo por la espalda en Godecruz cuando Cornejo era intendente de ese departamento. O sea, hay que tratar el tema en profundidad y lo que hacen es poner paliativos. Ante cada crisis, ante cada problema que se ve desde lo social, es profundizar el ajuste, profundizar la represión. Y la persecución a los sectores más vulnerables. Se ve como a los trabajadores. No, estás muy politizado, muñeco. Y sí, es una discusión política. Acá estamos de la imputabilidad para los que cometen delito. Somos sujetos políticos, una discusión política y se toma una Pero discusión. eso lleva a la persecución de los jóvenes, como decía ella. No, de los jóvenes delincuentes. No, ¿qué jóvenes delincuentes? Hay pibes que no pueden ir de sus barrios a estudiar o a trabajar porque los detiene la policía. Hay pibes que la única Por comida favor, que tienen pero todo el usted que día hablaba de es la utopía, comida lo que usted dice es utópico. Si hay más injusticia que... No creo en la justicia, soy un escéptico total. 10 veces más que... ¿Cómo va a creer entonces que si no cree en la justicia, qué justicia va a haber a que un chica lo lleve a Nadie va a cárcel? imputar. O sea, para que te imputen, doctor, tenés que consustanciar una causa. Acá se está tratando de la imputabilidad del menor. Estamos hablando del menor que está imputado. Después de la pobreza, si es pobre, si el hogar es vulnerable o no, es otro tema que amerita una discusión profunda. Pero acá vinimos a ver qué hacemos con este nene que acaba de matar a este señor. Ese es el sujeto de esta discusión. No nos vayamos, porque si no vamos a terminar hablando de la Coca-Cola y de PepsiCo y no tiene nada que ver, ¿viste? Ese es el sujeto, si ustedes analizan, como están analizando el problema, que es una problemática social, desde un cuadrado, como lo están pensando, y no pueden. No, una vida no es cuadrada. Hacia Me otros. gustaría que vos le digas esto a la mamá del nene. Espera que termino. Lo que quiero decir. No es cuadrado, es una vida. Lo que quiero decir, No es yo joda. sé que hay víctimas también. Lo que quiero No, decir. No, es víctima. No, es que no lo subestime. No, O lo sea, que quiero decir decilo con es la que tenemos que responsabilidad pensar. eso Déjame terminar. Estamos hablando de vidas. Pero ya lo sé que estamos hablando de vidas. Démosle el valor. Pues, Estamos si no hablando de faltando vidas. respeto, Estamos hablando de faltando vidas. respeto Por a las eso familias víctimas. digo, si podemos pensar el problema con otra amplitud y entendiendo el contexto, entendiendo el país, entendiendo la sociedad. Usted habla, por ejemplo, del tema de la familia. Sabemos que hoy en día en el neoliberalismo la familia es lo primero que se desintegra. Entonces estamos hablando de familia. Está bien que el chico ha delinquido. ¿Cómo no va a tener que ver Nos el tenemos neoliberalismo, que es al que tenemos que dejó decir, ¿por qué sin trabajo usted dice qué hacemos? miles y miles de No, personas? Hay que ver cuál es la propuesta ¿Qué para dice? solucionar el ¿Qué problema hacemos de los con ese menores que chico? matan a alguien. ¿Qué hacemos? Atacar el gran delito. Atacar el gran delito y después Pero el veamos delito cómo no disminuye soluciona a la el víctima, primero. al final el responsable ¿Quién deja cuando las matan. zonas liberadas? ¿Quién maneja el narcotráfico? ¿Quién maneja la trata de personas, el tráfico de armas? ¿Quién deja las zonas liberadas para que se haga? No detuvieron al jefe, que ahora lo liberaron, de la policía No se está porteña luchando porque contra le eso. cobraba No, no se está luchando contra eso. Está luchando El contra mejor eso. ejemplo es la Se está provincia de haciendo Buenos campaña y Aires. demagogia. No, No se está está haciendo haciendo campaña. campaña, se está luchando contra eso. Bueno, yo quería pero no terminar se de hablar, puede si me con dejan. un congreso No, que vale, no no se va. apoya la No voy a democracia. poder. No, acepto. Bien. No, lo que quería terminar de decir es que siempre hay que preguntarse, porque es parte de la actividad reflexiva y lo que nos permite solucionar los problemas sociales, siempre hay que preguntarse por qué. ¿Por qué ese chico delinquió? ¿En qué situación estaba? ¿Qué nos faltó?
Esa es la discusión que hay que tener, no una discusión de baja imputabilidad. Chico del INCE, ¿qué proponen ustedes? Tiene que ir a un para centro que- de reinserción social que funcione, no como el ex COS en Mendoza, que los mismos... Eso es un sistema de justicia penal juvenil. Sí, bueno, Pero eso no va a tener. perfecto, pero el ex COS o la OAL tiene... El OAL, tiene- perdón. El OAL, perdón. Tiene otra forma de intentar, que está funcionando mal, pero por un montón de carencias estatales propias de hace un montón de tiempo. Tiene que funcionar de otra manera, no exclusivamente como un sistema carcelario de prisión Que no lo es. y de privación La de la prisión es el libertad. último, sí, lo último. Por eso. Sí, claro, sí. Y sé que no está funcionando como corresponde, pero ese es el ideal, digamos, al que deberíamos llegar. Digo, a un sistema que permita reinsertar a ese chico. Porque pensemos, el chico delinquió, mató a una persona a los 14. Ese chico, si lo mandaba a una prisión, y a los 18 va a una prisión común, digamos, con adultos, ese chico va a estar toda... No digo, a los 18, estamos hablando de futuro. El chico a los 18... El chico a los 18 va a una cárcel de adultos, ¿sí? Va a pasar toda su vida en una cárcel. ¿A quién le sirve que una persona que delinquió a los 14 después pase toda la vida en la cárcel? Entonces, A todos los que están afuera les sirve. es prevenir mejor que curar. No nos sirve tener gente en cárceles. Es A que la eso sociedad creo no que le nadie lo sirve. discute. Nadie discute que sea mejor prevenir que curar. Pero una vez que sucede, ¿qué vas a hacer? Entonces, a partir de los 18 no está tema de discusión acá, me parece que vaya preso. Estamos hablando de antes. Entonces no va a ir preso como cualquier persona de 18 o más. ¿Sí? La idea es que antes, ¿sí? A partir de los 14, de 14 a 18, a ese chico se le haga un tratamiento y se pueda solucionar ese problema que está es un tratamiento psicológico el que hay que No, no es Pero un es una tratamiento. contención. Va a reincidir, Es que va a no, reincidir. es que El tratamiento lo tenés que hacer psicológico. antes, no lo tenés que castigar y darle un tratamiento. Claro. Andá y contener a los pibes antes de que cometan un delito. Es que nadie Bueno, está pero- fijando cuando ya delinquieron, pero En antes eso- y el Estado que no está en los no barrios. discutamos en lo que todos Ah, no estamos se de puso a acuerdo. ¿no es prevenir, cierto? o sea, Porque si no el Estado se puso a castigar. empezamos No, con no, que no, la no, educación, no, el no, no, deporte, una cosa no es y en cosa eso la estamos otra. todos de acuerdo. Vamos Mira, a me he ver. cansado de estar con los grandes, de los sociólogos, y yo digo, bueno, mientras ustedes se ponen a pensar en cómo va a ser dentro de 30 años, cuando salgamos de acá en la playa de estacionamiento, salen los purretes y te meten caño para robarte el celular. Entonces, alguien se tiene que ocupar de esto que es lo urgente, y después los Illuminati, ¿no es cierto? Todos esos los grandes pensadores que nunca terminan siendo en política de Estado, porque el político argentino es un político de cortoplacista. El tipo quiere ganar las elecciones ahora y va a decir y va a hacer y le va a decir a la gente que la gente quiere escuchar ahora para que lo vote hoy. Dentro de 4 años, cuando se presente de nuevo, capaz que te dice otra cosa. Eso es el transversalismo politiquero. Entonces, creo que en eso estamos muchos de acuerdo. Hay que ver qué hacemos con este que nos mata ahora. ¿Qué hacemos con la bala que nos mata hoy? La tire un pibe de 12 años, un reincidente o quien sea. El chiquito, la mujer, el viejo, el que sea, que es un violento consabido, que tiene 3 causas penales, una por lo menos por delito violento o más, ese, ¿qué hacemos con ese? Después pensemos, sí, yo estoy de acuerdo con la educación, el deporte y demás, y me siento y hablamos con Ulises Naranjo, con esto, con Varela Álvarez, con todos, y estamos todos de acuerdo en un montón de cosas. Pero ¿qué hacemos con la bala que nos mata hoy? Bien, vamos a ir a las redes sociales, que son un termómetro para ver también qué se piensa al respecto de la edad de imputabilidad. Vamos a leer algunos tweets. En este caso dice: con 16 tenés capacidad para votar a un gobernante, pero no para hacerte cargo de un homicidio. Ya tienen que bajar la edad de imputabilidad. Una de las opiniones. ¿Realmente creen que bajar la edad de imputabilidad soluciona el tema de la inseguridad? ¿Termina con el crimen organizado? No resuelve nada, dice esta persona. Otros dicen: 14 años, con antecedentes, mató a un policía y todavía nos cuestionamos la baja de imputabilidad. Son distintas opiniones, ¿no? Otros dicen: países más violentos de Latinoamérica, Guatemala, México y Honduras. Edad de imputabilidad en esos países, 13, 12 y 12, como lo veíamos en el informe. Ven que no sirve bajarla, dice esta persona. Y si discutimos lo que hay que cambiar para que los niños no se transformen en delincuentes en lugar de discutir la edad de imputabilidad. Bueno, son algunas de las opiniones. Uno más dice: Macri quiere que se vote la baja de edad de imputabilidad antes de las elecciones. Bueno, eso lo decía el diario de Izquierda.
Después dice, los delincuentes tienen 13 y 14 años de edad, urgente baja de la edad de imputabilidad, por eso hashtag vamos juntos. Bueno, son algunos tweets más viejos que estamos viendo. Dicen, cada vez que alguno chicanee con bajar la edad de imputabilidad, me lo sacaron justo. Pero no importa. La cuestión es que se ven ahí también las distintas opiniones, ¿sí? A favor, en contra, y algunos yendo más profundo, que es lo que quería plantear ahora. En el Congreso se abandonó la discusión, sobre todo por el tema de esta arista nada más, que es el tema de la edad de la imputabilidad. Pero queda todo una discusión de fondo con respecto al paradigma que se quiere seguir a partir de un régimen penal juvenil. ¿Es el castigo? ¿Es la resocialización? ¿La rehabilitación? ¿Cómo va a ser ese acompañamiento? ¿Qué es lo que plantearon ustedes? ¿Está el Estado hoy en condiciones de poder afrontar ese desafío en cuanto a decir, bueno, cambiamos ese paradigma, vamos a tener centros de rehabilitación de otra manera? ¿Están los recursos? El Estado no está preparado en este momento para eso porque ni siquiera lo piensa, digamos, ni siquiera Pero puede no se da pensar la en otro discusión, paradigma. no, yo creo que por ahí es que se agota ahí. O sea, por eso quedó en el Congreso durmiendo ese proyecto. Ahí quiero llegar yo con eso. Decir, exacto, nos pero quedamos en esa superficie. Digo, el Estado en este momento no se plantea si reinserción o castigo, porque lo único que puede pensar el Estado en este momento es en el castigo, porque es su forma de ver no es las así. cosas. Se ve que no han visto el proyecto. La verdad es que no es así. Es un régimen Soy una penal. ignorante, disculpa. No sé, te pregunto si lo has leído o no. No han leído el proyecto. Evidentemente, no es solamente la baja de imputabilidad, se frenó justamente por ese punto, netamente, aunque no le guste a Baldo, lamentablemente por cuestiones políticas, de ventajismo o no ventajismo, y no generalmente del partido gobernante o de la gente que se lleva a cabo ahora los destinos del país. El tema es que hay que tratarlo en su conjunto, como se ha planteado. No solamente baja imputabilidad, sino un sistema penal juvenil completo en donde se tienda a contener, resocializar. Vuelvo a lo mismo, la prisión es lo último, que no se tiene que llegar a eso. Por eso hay un régimen penal juvenil. Acá la ley no dice de 14 presos, cárcel común. No, es un régimen penal juvenil con lugares para jóvenes, con contención, para justamente poder reinsertarse de verdad en la sociedad. ¿Está el Estado preparado? Yo creo que sí. Por eso tiene la voluntad de presentar el proyecto. Si no, no lo haría. ¿Cómo está preparado? Está preparado, están los operadores, están las personas formadas para... A ver, volvemos a lo mismo. No es algo nuevo el sistema penal juvenil, o sea, no estamos discutiendo nada que no conozcamos. Y mi punto va en que si discutimos a ver si baja la delincuencia o no, nos tiene que importar si baja la delincuencia, porque todo, o sea, si delinque un chico o si delinquen 100.000, nos tiene que ocupar de la misma forma, porque para eso todos vivimos en un país y el gobierno gobierna para todos, no solamente para algunos. Entonces me parece que ahí no está la discusión. Si sube o si baja la delincuencia, nos tenemos que ocupar de todos de la misma forma. Y si no nos ocupamos esto de, porque vamos a hacer un sistema penal juvenil, vamos a estigmatizar a los chicos. No, al contrario, no es estigmatizarlo, es ocuparnos del problema. Si un pibe, hoy vuelvo y ahí eso es lo que les quería preguntar, ¿qué le responderían ustedes a una familia que ha sido víctima de una muerte, de un hijo, de un padre, de un hermano, de un pibe menor de edad? ¿Ustedes qué le dicen? Y bueno, no lo podemos condenar porque lo vamos a estigmatizar. Y te van a decir, ¿y mi hijo? ¿Y mi hermano? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá que lo mató por un celular? ¿Por un par de zapatitos? O sea, ¿qué le responderían ustedes? Lo mismo que se les responde hoy en día cuando cualquier adulto que comete un delito y mata a alguien entra y sale por la puerta giratoria. Con esa liviandad. Es la misma respuesta que se le da a todo el mundo hoy en día. No hay otra respuesta. Los menores no. Está bien. Pero sabemos que tampoco funciona el otro, entonces no me digas que le vas a contestar. Le voy a decir que es una víctima. No funcione nada, esa es la respuesta. Como no funciona una cárcel común, ¿sí? Que entonces no funcione nada. Esa sería la respuesta, o sea, no termino de entender. Y otra cosa que quería agregar, una cosa no quita la otra. Que se amplíe la edad de 14 a 18 no significa que el Estado se va a dejar de preocupar o va a dejar de estar presente, se va a dejar de lado la educación. No significa eso. O sea, tienen que ser cosas que se complementen. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso estamos preocupados por esta discusión, porque vemos que, por ejemplo, la educación sí se está dejando de lado. Pero no se está dejando de lado porque la edad se amplíe. No se está dejando de lado y tampoco me parece que se esté dejando de lado, al contrario. Vemos que se está dejando de lado la educación, que se están dejando de lado todos los espacios de contención de los jóvenes, como por ejemplo los clubes sociales. Estamos viendo que cada vez hay más problemas de trabajo, estamos viendo que cada vez tienen que salir a trabajar más temprano. Un chico de 14 años no trabaja. Las corto porque justamente tenemos que ir al corte.
Vamos a tener que ir al corte. Recuerden que ustedes pueden participar de esta discusión. Siempre se puede participar de cualquier debate, de cualquier charla. Y lo bueno es poder dar la opinión. Y ustedes pueden hacerlo aquí en el programa a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Estaría bueno saber también qué se piensa al respecto, más allá de lo que estamos escuchando aquí en el estudio. Vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos y la discusión siguió en el bloque y sigue también en las redes sociales, así que bueno, agradecemos que estén ustedes ahí también participando de este debate, en este caso de la edad de imputabilidad. Osvaldo, decinos eso que estabas diciendo recién con respecto a... Claro que el tema se pone kilométrico y empezamos y tenemos que ver de qué vamos a hablar, porque tenemos una hora y no da para tanto. Decimos, bueno, vamos a hablar de los chicos que delinquen, a ver si se los puede imputar o no. Y porque si vamos a empezar a hablar de cómo hacemos para que un niñito no llegue a delinquir, y es una charla sociológica que te va a llevar una vida entera. La otra a lo mejor te lleva 2 meses, ¿viste? Pero no mezclemos todo, porque para hacernos los amplios y los culturosos, después como pasa y les pasa mucho a los políticos, debaten, y vos tenés que ver los bolazos que hablan, y después se paran todos y van y votan lo que les dice el jefe, ¿viste? ¿Entendés? Entonces yo creo que hay que aislar los temas para agotar el tema del que estamos hablando. Después hablamos de otra cosa. Bien, yo se los voy a acotar. Una vez ya está consumado el delito. El pibe Lo que yo me quiero quedar con esto que pasó Exacto. a principio de año. El Congreso dejó de hablar de este tema por un punto que es la edad de imputabilidad, pero dejó por fuera el resto de la discusión, ¿no? Que era lo que les decía yo recién. Bueno, ¿qué se va a hacer una vez que ya está el delito? Que ya se cometió. ¿Por qué no se da esa discusión? ¿Por qué no se nos permite desde el mismo Congreso, que es el lugar donde se tiene que discutir esa discusión? ¿Por qué se agotó ahí y quedó? ¿Cuáles son los usos políticos que se le está dando? ¿Cuál es el pedido que nosotros como sociedad tenemos que hacer frente a eso? Decir, bueno, no, que se discuta igual y no quedarnos solamente en... Y eso no sé, esa es mi opinión, más allá de una pregunta. Ella va a saber Pero... contestar. ¿Por qué los políticos suspendieron eso? Yo no tengo idea. Pero a lo mejor ella, que es política, sabe por qué lo pararon. Porque está en el año electoral y van midiendo que les sirve Claro. o no. Yo, desde que soy senadora, he visto 2 gobiernos asumir. Cada gobierno de diferente signo político declaró la emergencia en seguridad y mandó más móviles, más balas, más... arregló uno, amplió la cárcel, ahora se está construyendo otra cárcel. Todo eso, porque se sienten más seguros en la comunidad de Mendoza, es uno de los principales problemas. Es demagogia punitiva lo que vienen haciendo años tras años. ¿Yo qué haría cuando ya está consumado el delito? Bueno, ¿quiénes son los responsables de ese delito? Si, como decía ya el caso, está el antecedente de Luciano Arruga, que lo mató la policía por no querer robar para ellos. Está el caso, lo de los celulares. Yo te decía, vos ponías el ejemplo de si alguien viene y te roba un celular. ¿Por qué las empresas de celulares no desactivan los celulares cuando son denunciados como robados y dejan de querer hacer negocio hasta con todo lo que pueden encontrar? Noelia, te hago una pregunta, discúlpame. Vos entonces estás trasladando la responsabilidad únicamente al Estado, ¿sí? No, eso es lo que estoy están diciendo. trasladando la responsabilidad a ver si ahí hubo zona liberada, si hubo grandes delincuentes por arriba que permitieron. La responsabilidad penal no eso. se puede estar trasladando de cualquier persona. ¿Sí? Gran la error, responsabilidad gran penal la error, tiene porque así las quien cárceles- comete el delito. O sea, discúlpame, pero es también lo que dice el Código Penal. Sí, un código penal que hoy ha llevado a que las cárceles en nuestra provincia, si ustedes se fijan las estadísticas que da la asociación SUMEC, la mayoría de los que están en la cárcel son trabajadores desocupados o subocupados. No hay grandes delincuentes o corruptos. Y ustedes ya sé que van a decir, bueno, eso no importa. Pero sí importa. No, iba a decir todo lo contrario. Iba a decir todo lo contrario, justo. Yo iba a decir- No, van a decir no importa porque ese chico Yo te cometió un pongo- delito. Pongo un ¿Cómo que no ejemplo- importa? pongo un ejemplo más mundano. No hay zona liberada, no hay políticos metidos, no hay Nació grandes malo. corporaciones. No nació malo. No hay grandes corporaciones, no hay fantasmas, no hay nada. Hay un chico que ha matado a una persona que es menor. ¿Qué hacemos? ¿Quién es responsable? Hay responsables ¿Quiénes? detrás de eso. Los que llevaron a No la hay nada. situación de marginalidad. ¿Qué vas a No, decir no que ese po- chico nació malo No he dicho entonces? que nació malo, estoy diciendo que hay una situación. ¿Y por qué pasó donde eso? No le No, no, puedo no. transferir Vos que estás creando la responsabilidad situación. penal que tiene una persona de 15 años. Sí, que ha matado a alguien, yo no le puedo trasladar a... En Estados Unidos hay chicos de 6 años en cadena Estás haciendo perpetua. una lectura parcial de la realidad.
Es que todos porque son vos estás lecturas poniendo una parciales. situación hipotética. No, a este pibe nada. Es como la situación hipotética de que toda la policía es corrupta, de que todos los políticos son Y corruptos. bueno, es igual todo hay cifras que hipotético. podrían demostrar que sí, de que hay bastante corrupción en esos. Cuando queremos condenar parte a políticos corruptos, de hay la policía, cómplices. del Estado, bueno. Hay partidos En cómplices que definitiva, no dejan. Recién se planteaba un poco, o sea, me parece que por ahí centrarnos, hablar solamente qué hacemos ya cuando el pibe cometió el delito, acota muchísimo la discusión. No, y- pero ¿sabes por qué no, lo quiero decir? igual- Discúlpame, pero es para aclarar, porque digo, hoy ya hay chicos que ya Sí. cometieron un delito y que por ahí están hasta dentro de un sistema que están bollando y no saben dónde están en definitiva. No, bueno, Entonces, bueno, pero- ¿cómo se aborda pero es esa que no- problemática? no vas- como castigo, ¿eh? No, claro, bueno, pero me parece de que es hasta un error quizás empezar por ahí la discusión. Recién acá él decía que era una discusión sociológica, era pensar de qué manera hay que intervenir en la sociedad para que los pibes... Es una política de Estado. O sea, es una política de Estado que el Estado empiece política a de estar... Estado es cuando ya se implementa. yo lo respeté Antes- cuando usted hablaba, así que le voy a antes pedir es una que me sociología. respete. Es una política de Estado el no estar interviniendo en los barrios, el ir para el Día del Niño a hacer un festejo vacío, dar juguetes y globos y no aparecer más. Y se lo digo, o sea, con experiencia de militancia en los barrios, de que no está el Estado en los barrios, de que los El pibes... Estado en tu barrio. Ella decía... Magnífico programa. Magnífico programa. Mira, no, deberían pisar un barrio, deberían empezar a salir a la calle a ver realmente qué es lo que mira, está pasando. si es No he por en terminado. realidad- Recién ella decía, ¿qué pibe de 14 años ¿Era un sale a monólogo trabajar? o un Yo debate? no sé en qué realidad... Vamos de a uno. quiero terminar la idea, porque los he respetado, ¿sí? Yo no sé en qué tipo de realidad paralela vivís, en que un pibe de 14 años no sale a trabajar. ¿Qué alcanza? ¿El sueldo de los padres para vivir? Un montón de chicos tienen que dejar de ir a la escuela incluso para poder aportar en su casa, para que puedan comer. Y muchos otros pibes terminan saliendo a robar porque no tienen dónde trabajar. Entonces, ahí estamos hablando de que hay un vaciamiento, de que o caen en la Muchas droga. familias no alcanzan la canasta básica familiar hoy en día, digamos. ¿Cómo no vas a pensar que hay pibes que laburan? O sea, cuando llegan las épocas de cosecha, acá en Mendoza hay un montón de pibes que laburan. Pero Estamos hablando de pibes que laburan también en horno de ladrillos, acá nomás en la acera, digamos, pensémoslo en el sentido de que las soluciones hay que, si queremos dar soluciones profundas, hay que pensarlo en profundidad y discutirlo en profundidad. Porque si no, vamos a Y quedarnos discutirlo, haciendo daño. discutirlo no es estigmatizar y no hay que pero tener miedo de vamos a hacer discutirlo. agua. Pero Vamos yo a volvemos bajar de a lo mismo. 14, En van el a caso querer bajar que de el pibe 14, después lo van a delinque. querer bajar a 12, después a 7. En el caso de que el pibe Van a comete seguir el construyendo delito. cárcel en vez de escuela, seguir dando mayor presupuesto al Ministerio de Seguridad, en verdad, el mayor presupuesto a En la el caso educación. que el pibe comete el delito y estamos, bueno, vemos al comisario, responsabilizamos a los faroles de la plaza, ¿qué hacemos con el pibe? Vos lo banalizás demasiado. No, te pregunto, ¿qué No, hacemos lo con el banalizás pibe? mucho. Me estás hablando de los faroles de la plaza. Yo te estoy hablando ¿Qué hacemos con de el política. pibe? Es lo que a Vos mí me dijiste el interesa. neoliberalismo. ¿Qué hacemos con el pibe? ¿Me puedes contestar fijarse, eso? menos llenar las cárceles de niños. ¿Qué cualquier hacemos? cosa. ¿Qué hacemos Cualquier con el cosa. chico? Me parece ¿Qué un hacemos? ¿Lo horror, dejamos? me parece ¿Lo un seguimos horror que dejando jóvenes como en el ustedes barrio? quieran ¿Lo llenar las seguimos cárceles dejando de ahí? jóvenes y de ¿Lo niños. seguimos dejando Me en parece un horror, la vulnerabilidad? verdad. ¿Qué Jóvenes La verdad. delincuentes. No me lo puedes De jóvenes contestar. delincuentes profesionales. Me parece un horror. Pero Jóvenes no me delincuentes. puedes contestar, ¿qué Jóvenes que hacemos? jóvenes que Se lo mataron contiene. gente. Jóvenes. Que hirieron ¿Qué le gente, pasa? jóvenes. ¿Qué hacen? ¿Los encerrados o los dejás afuera para que sigan matando gente? Son jóvenes. Pregunta concreta. Son jóvenes. Joven, Pero 15 no años, entiendo, mata por eso. gente. ¿Lo encerrado o lo dejás afuera? ¿Qué hacemos? Respuesta. No me contestan. No, ¿Qué hacemos con ese No, chico? ¿qué? Lo Sí, contiene, ¿afuera o adentro? discute, ¿Cómo? se ve el equipo ¿A dónde afuera, se para que lo mate lleva? a otro. ¿A dónde? Preguntale a los Guarda que no te trabajadores del tocamos. COSE. Guarda que no te contestar. tocamos. Vamos de a uno, Preguntale a los trabajadores del COSE que han vaciado el COSE, están despidiendo trabajadores Dile, irresponsables. Gonzalo, ¿lo dejás afuera o lo dejás adentro? Pregunta Osvaldo. concreta. Viven ¿Sí o no? condiciones Tranquilos, Osvaldo, por concretas y favor. materiales. Y es producto de eso lo No, que pasa. pero no, ¿Qué? reduccionismo espantoso el que están haciendo. Es el reduccionismo de los bomberos. Vos llegás, ¿qué hace? ¿Apagar el incendio o ves por qué se prendió el incendio? Comete el Osvaldo, delito, escuchémonos. chico. Hay que ser, como dice Noelia, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué comete el delito? ¿Quiénes son los responsables mayores? ¿Quiénes son los responsables mayores? Y después insertarlo en un lugar que le permita rehabilitarse. Sí, es muy lindo, así como lo dice Noelia, pero una vez que comete el delito, ¿qué se hace con ese Si es chico? lindo, ¿Y qué ¿por qué no lo vamos a respuesta? hacer? No, Si es no, lindo. ¿y qué respuesta se le da a ¿Por qué la negarlo? familia? Porque se si es piensa menor más de en el edad, ahora victimario está que en la un centro víctima. de reinserción gracias por social. Escúchense, por Pero es favor. que yo le Vos me estás preguntaba a Noelia, preguntando, ya que es senadora, ¿cómo lo hacemos?
O sea, vos has presentado una propuesta para modificar la ley 6.000. Pará, ¿me dejás preguntarte? Bueno, me estabas preguntando. Vos presentaste un proyecto para modificar la ley 6.354 para que el sistema penal juvenil de verdad funcione en la provincia de Mendoza, que los operadores que están trabajando en el ESCOSE están precarizados, trabajan más de 24 horas por semana. Has ido... No solo de que los operadores del COSE me fueron a visitar a la Cámara. Has presentado un proyecto para el que vos digas, mira, los chicos que delinquen vamos a reformar esta ley que está vacía, esta ley que no funcionó, esta ley que creó instituciones que hoy en día no funcionan. Te lo pregunto, ¿vos has presentado un proyecto de reforma? Yo he presentado un proyecto para quitar acá la detención para averiguación de antecedentes. Que un joven tiene más probabilidades de caer en manos de las policías y ser detenido, donde ocurre el gatillo fácil, que ser robado por un robo menor. O sea que no has presentado hemos discutido la ley de niñez y adolescencia, donde han ido los trabajadores del ex-COSE a la legislatura, no a discutir conmigo, sino a discutir con todos. Y ese proyecto no pudo prosperar porque profundizaba la precarización de estos trabajadores. Y esos trabajadores y especialistas que trabajan en el ESCOS, en la DINAF, saben muchísimo más que nosotros cuál es la realidad a la que se tienen que enfrentar y no están de acuerdo con fortalecer el poder punitivo del Estado en este sentido. Yo les digo una cosa, Mendoza tiene la tasa de encarcelamiento, una de las tasas de encarcelamiento más altas del país. Si seguimos así, y no lo dije yo, lo dice una asociación, la asociación SUMEC, la cárcel que están construyendo ya va a estar llena cuando la terminen. Es que te vuelvo a preguntar, pero no me lo contestás a la respuesta. ¿Te contesté? La propuesta de la ley de la reforma a la 6.354, donde las instituciones que hoy existen, como el ESCOSE, que es el sistema penal juvenil, hoy está desbordado, la DINAF está desbordada y la OAL está desbordada. Vos como legisladora, ¿qué has hecho para que esas instituciones funcionen? Vos sos la representante del pueblo. ¿Qué hiciste además de escuchar a los operadores del ESCOSE? No los escuché. Nosotros acompañamos a los trabajadores de esos lugares para que la ley de niñez y adolescencia, que es lo principal en este caso, incluyera todo lo que planteaban estos sectores que son técnicos, que son profesionales y que trabajan permanentemente, y ellos han hecho propuestas. Te digo que la están haciendo pelota a todo ese sistema y todos los puntos que podían tener de apoyo los están destruyendo. Están haciendo nuevos protocolos que a los trabajadores critican porque no les son ningún problema para los jóvenes. Así que sería muy bueno invitarlos a esos trabajadores para que debatan y digan su punto de vista con respecto a esto. Claro, el tema, insisto con lo mismo, ¿no? El discutir más allá, digo, no sé si el tema es llenar más cárceles, esto va por mi cuenta, ¿no? Sino el decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de ese chico dentro de otra institución? Por eso mismo digo, si se están discutiendo esas instituciones en definitiva, si se está haciendo o no se está haciendo. Por eso le pregunto si ella está trabajando en esa ley de modificación de la 6.354, que de hecho es una ley provincial pionera de la ley nacional. Por lo tanto es la que hoy en día está vigente en el país. Entonces digo, si como mendocinos fuimos pioneros de un sistema penal juvenil, yo digo, los legisladores provinciales son los que tendrían que estar levantando la voz y exigiendo al Congreso de la Nación la rápida modificación con propuesta de los legisladores, que obviamente las propuestas de los legisladores son conocer las instituciones, cómo trabajan las instituciones, porque todos los trabajadores, tanto de OAL, de INAF, del Consejo de Niñez y Adolescencia, vas al CAI del Poder Judicial, del Tribunal de Familia, y todos te dicen lo mismo, estamos desbordados, porque esa ley, la 6.354, que se modificó en su momento, era para la no judicialización de los jóvenes, y en realidad también fue empeorarlo. ¿Por qué? Porque tenés por un lado el Poder Judicial que actúa, tenés por otro lado el Ministerio de Desarrollo Social que actúa, y tenés por otro lado los entes autárquicos como es la INAF que también actúan, y ninguno resuelve. Bien, yo como ciudadana y saliéndome, ¿no?, de solamente conductora y dando esa visión, creo que lo que nos falta es darnos más la discusión de decir, bueno, ¿son más cárceles o son más instituciones las que tienen que funcionar? Y creo que quedarnos en esa discusión, que fue lo que, insisto con esto, en el Congreso se abandonó esa discusión y no se sigue abordando la temática, bueno, ¿cuáles son las instituciones que queremos que hoy contengan a los chicos que ya cometieron un delito, a los que pueden llegar a cometerlo, y obviamente que el Estado se haga cargo antes? Creo
que eso, estamos todos de acuerdo en eso, que el Estado tiene que aparecer antes de que se cometa el delito y no cuando ya se cometió. Me parece que la vulneración de los derechos tiene que estar saldada mucho antes, ¿no? Que esos se tienen que restituir antes. Ese es mi cierre, es mi opinión personal, me hago cargo de eso que estoy diciendo. Les agradezco a ustedes muchísimo por haber estado acá en el programa, un debate buenísimo, así que me parece que está buenísimo que se dé, así que muchísimas gracias por haber estado acá, a ustedes por haber estado participando a través de las redes y por haber estado viendo el programa. Agradezco a Coxis por la ropa y bueno, nos tendremos que reencontrar otra vez el jueves que viene a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos en vivo con una nueva discusión y qué es lo que hay que hacer, plantear siempre todas las posibilidades, las opiniones de todos, tenerlas en cuenta. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar ahí. Nos reencontramos el próximo jueves.